Otro tema, que en la capital ganadera del Perú se hayan cerrado pues los colegios técnicos agropecuarios, lo hayan convertido a ciencias humanidades. ¿Qué mente de un, bueno, no sé, no quiero utilizar el término, porque, amables oyentes, ha podido ocurrir esto? En Humachiri, que se tiene ganado de alta calidad genética, ahí se necesitan pues hablar bastante de lo que es el sector agropecuario. Pero en Humachiri no se tiene un colegio pues un colegio agropecuario, antes se tenía, en la cual se daba a conocer pues esos temas, ¿no? De lo que es la parte agrícola y la parte pecuaria. Ahora los estudiantes ni saben pues nada, ni los porcentajes, ni las propiedades de la quinoa, cañigua, ni del ganado, de nada. Por culpa de algunos pues sujetos, llamados profesores o directores entre comillas, que lo han convertido pues en colegio de ciencias humanidades. Amables oyentes, eso es la realidad, hay que decir así por su nombre. Y en otros lugares también. Y yo me pregunto, y me extraño inclusive que en una capital ganadera del Perú haya poquísimos colegios agropecuarios. Amable oyente, ¿no? Cuando se debe impulsar más. Se debe impulsar más esto, amable oyente. El funcionamiento de colegios agropecuarios, técnicos agropecuarios. Nuestros saludos a otros colegios que sí hay aquí dentro de la provincia. César Vallejo, por ejemplo, en Cundurana Alto, que ha cambiado de industria alimentaria a colegio agropecuario, es bueno. El 108 Santa Rosa, ejemplo. El José Carlos Mariátegui de Oruro, ejemplo. Aquí en la provincia de Melgar. Aquí el agropecuario 72 también actualmente, ¿no? Con la llegada de un profesor de Víctor Valero que le está dando pues todo, le está poniendo todo el entusiasmo, está reflotando esta institución educativa, que es colegio agropecuario, ahora creo agroindustrial, ¿no? Pero tiene la parte agropecuaria. Y así seguramente muchos colegios que existen también. En la capital ganadera del Perú, que algunos profesores estén pensando en cambiarlo a ciencias y humanidades, no sé con qué cabeza estarán pensando. Bueno, va a ser materia de otro comentario amplio que lo estaremos haciendo pues a través de Prensa al Día en Radio Power, amables oyentes.